La historia comienza con un rumor que no pide permiso. Entra derribando la puerta y se sienta en la mesa de los grandes como si llevara años esperando este momento. Porque cuando el nombre de William Pacho empieza a sonar junto al del Real Madrid, ya no estamos hablando de una simple especulación de mercado. Estamos hablando de una sacudida que hace temblar despachos, enfada a algún gigante europeo y despierta sonrisas silenciosas en Valdebebas. Para entender por qué este movimiento es mucho más que un fichaje hay que retroceder un poco, no demasiado, pero lo justo para comprender cómo un central ecuatoriano pasó de ser una promesa interesante a convertirse en una pieza codiciada por los clubes más poderosos del planeta. Pacho no es una moda ni un capricho de ojeadores con exceso de cafeína, es el resultado de un proceso largo, casi quirúrgico, en el que el fútbol moderno ha aprendido a valorar algo que durante años se dio por sentado. Defender bien también es un arte. William Pacho no es el central clásico que se limita a despejar balones y chocar con delanteros. Tampoco es ese defensor exquisito que solo brilla cuando el partido está controlado. Es algo más incómodo para el rival, más completo para el entrenador y mucho más valioso para cualquier proyecto serio. Tiene lectura de juego, velocidad para corregir errores ajenos, salida limpia de balón y una templanza que, para su edad, resulta casi sospechosa. De esos jugadores que parecen haber vivido ya demasiados partidos importantes. Su crecimiento en Europa no fue inmediato ni rodeado de focos. Empezó a construir su reputación paso a paso, partido a partido, ganándose el respeto en ligas donde los centrales se examinan cada fin de semana sin margen de error. En Alemania aprendió lo que significa defender con metros a la espalda. En competiciones europeas entendió lo que es enfrentarse a delanteros de élite que no perdonan un despiste, y con su selección asumió una responsabilidad que no se regala, se gana. Mientras tanto, el Real Madrid observaba. Siempre observa. A veces parece distraído, otras veces da la sensación de llegar tarde, pero la realidad es que su forma de moverse en el mercado responde a una lógica muy clara. Detectar talento antes de que explote del todo, ficharlo cuando todavía es moldeable y convertirlo en pieza estructural del equipo durante una década. Con los centrales esto no es una teoría, es una práctica repetida. Ramos, Varane, Militao. Distintas épocas, mismo patrón. En este contexto aparece el nombre de Pacho en las reuniones internas del club blanco. No como una ocurrencia aislada, sino como una solución a medio y largo plazo. Porque Madrid sabe que la defensa, por muy sólida que parezca hoy, siempre necesita anticiparse a mañana. La edad no perdona, las lesiones llegan sin avisar y el calendario cada vez es más salvaje. Tener un central joven, fiable y con margen de crecimiento no es un lujo, es una necesidad estratégica. Aquí es donde entra el PSG y con él, el conflicto. Porque el club parisino también vio lo mismo. También entendió que Pacho era una oportunidad de mercado, un perfil ideal para reforzar su zaga, de paso, enviar un mensaje al resto de Europa. El PSG no quiere solo estrellas ofensivas, quiere estructura, quiere equilibrio, quiere dejar de explicar cada eliminación europea con excusas que ya nadie compra. El problema para el PSG es que el Real Madrid no compite en igualdad de condiciones. No necesita prometer proyectos grandilocuentes ni salarios astronómicos como única carta. Compite con historia, con prestigio y con una idea muy clara de lo que significa vestir esa camiseta. Para muchos jugadores, y Pacho no es una excepción, eso pesa más de lo que algunos ejecutivos creen. La llamada del Real Madrid no es una llamada cualquiera. Es una conversación que cambia carreras, que redefine expectativas y que coloca al jugador frente a una decisión que va más allá del dinero. Elegir en Madrid es elegir presión, exigencia constante y una lupa permanente. Pero también es elegir la posibilidad real de marcar una época. El PSG, consciente de esto, ha intentado blindar la operación. Ha movido ficha rápido, ha intensificado contactos y ha dejado claro que considera a Pacho una prioridad. Sin embargo, hay movimientos que no se frenan con contratos ni con promesas. Hay jugadores que, cuando sienten que su momento ha llegado, ya no miran atrás. El interés del Madrid no es improvisado. Los informes sobre Pacho son exhaustivos. Se analiza su rendimiento en bloque bajo, en defensa adelantada, su capacidad para defender el área, su juego aéreo, su comportamiento en escenarios de máxima presión. Y los resultados son claros. No solo cumple, destaca. Tiene una consistencia poco habitual, una regularidad que es oro puro para un equipo que aspira a ganarlo todo. Además, encaja perfectamente en la evolución táctica del fútbol actual. Un central que no se esconde con el balón, que no se limita a pasar en corto por miedo a fallar, que sabe romper líneas con un pase vertical cuando el contexto lo exige. Eso,
En un equipo como el Real Madrid, no es un detalle menor, es casi un requisito. Y si ya estás empezando a entender por qué este fichaje sería un golpe sobre la mesa, suscríbete al canal, porque lo que viene explica por qué el PSG, pese a todo su poder, tiene las manos atadas. El gran problema del club francés es estructural. Cambian entrenadores, cambian directores deportivos, cambian discursos, pero la sensación de proyecto inacabado persiste. Para un jugador joven que busca estabilidad y crecimiento deportivo, eso genera dudas. No dudas escandalosas, pero sí las suficientes como para escuchar con atención a quien ofrece algo más sólido. El Real Madrid ofrece continuidad, una idea clara y un entorno donde los centrales no solo defienden, se convierten en líderes. Y Pacho tiene perfil de líder. No el líder que grita y gesticula sin parar, sino que ordena, corrige y transmite calma. Ese tipo de liderazgo es silencioso, pero decisivo. En París lo saben. Saben que si el jugador empieza a visualizarse de blanco, el margen de maniobra se reduce drásticamente. Por eso la operación se vive con tensión, con movimientos tácticos fuera del foco mediático, con conversaciones que no trascienden pero que definen el desenlace. Desde el entorno del jugador el mensaje es prudente, casi hermético. No hay declaraciones altisonantes ni gestos públicos. Pero en el fútbol moderno, el silencio también comunica. Y cuando un silencio se prolonga mientras el nombre del Real Madrid sigue apareciendo, algo se está cocinando. Hay otro factor que juega a favor del club español y es la planificación deportiva. El Madrid no ofrece un rol inmediato como titular indiscutible, ofrece competencia real. Puede parecer un inconveniente, pero para jugadores con ambición es un aliciente. Entrar en una defensa donde nadie tiene el puesto garantizado eleva el nivel colectivo y acelera la evolución individual. Pacho no llegaría para ser suplente eterno, pero tampoco para exigir galones desde el primer día. Llegaría para competir, para crecer y para ganarse su sitio. Esa narrativa encaja con su trayectoria. Nunca le regalaron nada, siempre tuvo que demostrar. En el PSG la situación es distinta. El contexto exige resultados inmediatos, y eso a veces implica cargar demasiada responsabilidad demasiado pronto. Para un central joven, ese escenario puede ser una trampa. Un mal partido se magnifica, un error se convierte en símbolo y la paciencia desaparece. En Madrid hay exigencia, pero también hay una estructura que protege al jugador cuando el proyecto está bien diseñado. El fichaje de Pacho no sería solo una victoria deportiva, sería una declaración de intenciones. Sería decirle a Europa que el Madrid sigue anticipándose, que sigue fichando talento antes de que alcance su máximo valor, que sigue construyendo el futuro mientras compite en el presente. Para el PSG, perder esta batalla sería un golpe duro. No tanto por el jugador en sí, sino por el mensaje que enviaría. Otro talento que prefiere Madrid antes que París. Otra operación en la que el poder económico no es suficiente. Y aquí es donde la historia se vuelve inevitable. Porque cuando el Real Madrid decide ir en serio, rara vez se queda a medias. Ajusta tiempos, mide riesgos y actúa cuando el escenario es favorable. No suele entrar en subastas sin sentido, pero tampoco se retira si cree que el objetivo merece la pena. Los próximos movimientos serán sutiles, casi invisibles para el gran público. No habrá comunicados grandilocuentes ni filtraciones excesivas. Pero cada día que pase sin que el PSG cierre la operación es un día que juega a favor de Madrid. Pacho, mientras tanto, sigue haciendo lo que mejor sabe hacer. Jugar al fútbol con una naturalidad que desconcierta. Defender como si llevara años en la élite, asumir responsabilidades sin dramatismos y dejar que su rendimiento hable por él. Esa es su mejor estrategia. El desenlace todavía no está escrito, pero el guión es claro. El Real Madrid ha puesto el foco, el PSG intenta resistir y el jugador se encuentra en el centro de una decisión que marcará su carrera. No es una elección sencilla, pero sí reveladora. Porque elegir en Madrid no es elegir comodidad, es elegir desafío. Es aceptar que cada error será analizado, que cada partido será una prueba y que solo los mejores sobreviven. Pero también es elegir el lugar donde los grandes defensores se convierten en leyenda. Si has llegado hasta aquí y te está gustando cómo se está desarrollando esta historia, dale al botón de suscribirte, porque este tipo de movimientos no salen en los titulares hasta que ya es demasiado tarde para entenderlos de verdad. La bomba de William Pacho al Real Madrid no es un capricho mediático, es el reflejo de cómo se mueve el fútbol de élite. De cómo los clubes que parecen tenerlo todo aún pueden perder frente a quienes saben exactamente qué buscan. Y cuando todo se calme, cuando los contratos se firmen y las camisetas se presenten, muchos dirán que era obvio, que se veía venir,
que el Madrid siempre acaba llevándose a los jugadores clave. Pero la realidad es que estas historias se deciden mucho antes, en despachos silenciosos, en llamadas discretas y en decisiones personales que no siempre se entienden desde fuera. El PSG hará todo lo posible por evitarlo, pero hay bombas que no se pueden desactivar. Solo se puede observar cómo explotan y aprender de los restos. Y si finalmente William Pacho viste de blanco, no será una sorpresa. Será la confirmación de que en el fútbol, como en la vida, el poder sin dirección rara vez gana al proyecto con sentido. El final de esta historia, sea cual sea, dejará huella. Pero si algo parece claro es que el Real Madrid vuelve a estar un paso por delante, moviendo fichas mientras otros reaccionan. Y en ese tablero, William Pacho no es una pieza más. Es el movimiento que puede cambiarlo todo. Ese tablero al que llegamos no es una metáfora exagerada, es casi literal. En él no se mueven solo nombres y cifras, se mueven conceptos, filosofías y formas de entender el fútbol moderno. El Real Madrid no observa a Pacho únicamente como un defensor más, sino como un perfil que encaja en una transición silenciosa que el club lleva años ejecutando sin hacer demasiado ruido. La renovación de la columna vertebral del equipo no se anuncia, se ejecuta. Y cuando el público se da cuenta, ya está hecha. Pacho representa exactamente eso. Un central preparado para convivir con distintos contextos tácticos, capaz de adaptarse a un equipo que a veces domina con posesión larga y a veces necesita correr hacia atrás como si el partido se estuviera rompiendo en pedazos. No todos los defensores sobreviven a ese caos controlado que el Madrid maneja mejor que nadie. Algunos brillan cuando todo está ordenado, otros cuando todo es guerra abierta. Pacho ha demostrado que puede moverse en ambos mundos sin perder la compostura. Los informes internos destacan algo que rara vez se menciona en público porque no vende titulares: su capacidad para tomar decisiones correctas de manera constante. No decisiones espectaculares, sino las que evitan problemas antes de que existan. Cerrar un espacio medio segundo antes, perfilar el cuerpo de forma adecuada, temporizar en lugar de lanzarse al suelo. Esas acciones no salen en los resúmenes, pero sostienen partidos y campeonatos. Ahí es donde el PSG encuentra su principal frustración. Porque también lo ve, también lo valora, pero llega a la conclusión de que convencer a un jugador así no es solo cuestión de convencerle a él, sino de convencerle de un entorno. Y ese entorno parisino sigue siendo una incógnita incluso para quienes lo gestionan. Demasiadas capas de poder, demasiadas decisiones cruzadas, demasiadas urgencias. Para un delantero puede ser un escenario atractivo, para un central joven que quiere crecer con estabilidad, no tanto. El Madrid, en cambio, ofrece una claridad casi incómoda. Aquí se compite, aquí se gana o se aprende a ganar. Aquí no hay excusas que duren más de un partido. Esa crudeza, paradójicamente, genera confianza en jugadores que saben que el fútbol de élite no es un cuento de hadas. Pacho no parece alguien que necesite promesas edulcoradas. Necesita retos reales. Otro punto clave que se analiza con lupa es su perfil físico combinado con su inteligencia táctica. No es solo rápido o fuerte, es eficiente. No derrocha energía persiguiendo sombras ni se coloca mal obligándose a correr de más. Esa eficiencia es oro en una temporada interminable, con viajes, selecciones y partidos cada 3 días. El Madrid, obsesionado con la gestión del esfuerzo, valora este tipo de detalles más de lo que se suele creer. Desde París intentan contrarrestar ese discurso con un argumento potente: protagonismo, la posibilidad de convertirse en referencia defensiva casi inmediata. Pero ese protagonismo viene acompañado de una carga explicativa enorme. Cada gol encajado se convierte en un debate nacional. Cada error individual se amplifica hasta el absurdo. No es casualidad que muchos centrales en el PSG hayan pasado de ser promesas a convertirse en símbolos de un problema colectivo. En Madrid, el error existe, pero se diluye mejor en una estructura histórica que ya ha pasado por todo. El club sabe gestionar los tiempos de maduración, sabe cuándo proteger y cuándo exigir. Para un jugador que todavía está construyendo su narrativa en Europa, eso puede marcar la diferencia entre consolidarse o quedarse a medio camino. También pesa la idea de legado. Puede sonar grandilocuente, pero en el Real Madrid esa palabra no es decorativa. Los defensores que triunfan no son recordados solo por títulos, sino por momentos, por noches concretas, por eliminatorias donde sostuvieron al equipo cuando todo parecía perdido. Pacho, por carácter y por estilo, encaja en ese tipo de relato. No es el jugador que busca portadas constantes, es el que aparece cuando el partido se vuelve incómodo. En París el relato es otro. Más inmediato,
más volátil, más dependiente de resultados europeos que, hasta ahora, siempre acaban dejando un regusto amargo. Convencer a un jugador de que sea parte de esa historia inacabada es cada vez más complicado, por mucho que el proyecto se reinvente cada verano. Por eso esta operación se vive como una bomba latente. No ha explotado, pero todos saben que está ahí. Los silencios se interpretan, las miradas se cruzan y cada pequeño gesto se analiza como si fuera una pista definitiva. Y en medio de todo, el Real Madrid mantiene su postura habitual, sin prisas aparentes, sin gestos innecesarios, pero con la seguridad de quien sabe que su propuesta habla por sí sola. No hay urgencia porque no hay desesperación. El club blanco no necesita cerrar hoy lo que puede cerrar mañana si el contexto es el adecuado. Esa paciencia es desesperante para quienes compiten contra él, pero es parte de su identidad. Mientras otros filtran, presionan o reaccionan, en Madrid espera. Y cuando se mueve, suele hacerlo con precisión quirúrgica. Pacho, mientras tanto, sigue siendo el mismo. Sin discursos grandilocuentes, sin alimentar rumores, concentrado en su rendimiento. Esa actitud también suma puntos. El Madrid valora tanto el talento como la gestión del ruido. Y en un entorno donde cada palabra puede convertirse en titular, saber callar es una virtud. Todo esto explica por qué el PSG, pese a su poder, no logra cerrar filas del todo. No porque le falten recursos, sino porque hay batallas que se juegan en un plano distinto. El plano de la credibilidad deportiva, de la coherencia a largo plazo, de la confianza en una estructura que ya ha demostrado funcionar. La bomba sigue ahí, sin detonar, pero cargada. No hace falta que avance el tiempo para entender su impacto. Basta con observar las piezas, las intenciones y las dinámicas. Y en ese escenario, el Real Madrid no parece un actor secundario, sino el director silencioso de una escena que, cuando finalmente se haga pública, muchos fingirán no haber visto venir. Esa escena, dirigida en silencio, se apoya en matices que rara vez llegan al gran público, pero que definen este tipo de operaciones. Uno de ellos es la lectura que el Real Madrid hace del mercado de centrales a nivel global. No busca cantidad, busca perfiles muy concretos. Jugadores que puedan sostener una defensa alta sin pánico, que no se hundan cuando el rival aprieta y que entiendan el juego como una secuencia de decisiones, no como una sucesión de choques. En ese filtro tan específico, Pacho aparece subrayado más de una vez. No es casualidad que su nombre haya ido escalando posiciones en las listas internas mientras otros, quizá más mediáticos, iban perdiendo fuerza. El Madrid desconfía de los centrales que parecen espectaculares solo en contextos protegidos. Prefiere a los que sobreviven cuando el plan se rompe. Y si algo ha demostrado Pacho es que sabe navegar en partidos incómodos, de esos donde el balón quema y cualquier error se paga caro. Hay también un análisis psicológico que pesa más de lo que muchos creen. ¿Cómo reacciona tras un fallo? ¿Cómo se comporta cuando el equipo sufre? ¿Qué lenguaje corporal muestra en los momentos críticos? No se trata de convertirlo en un líder artificial, sino de entender si su personalidad encaja en un vestuario donde la exigencia no descansa nunca. Los informes coinciden en algo llamativo. Pacho no se esconde. No baja la mirada, no se desordena, no pierde la concentración. Asume el error como parte del juego y sigue. Ese tipo de mentalidad es especialmente valorada en un club donde la presión es constante y donde el pasado pesa tanto como el presente. El Madrid no necesita que le recuerden su historia. La historia se respira en cada rincón. Para algunos jugadores eso es un peso insoportable. Para otros, es un motor. Todo apunta a que Pacho pertenece al segundo grupo. El PSG, por su parte, intenta competir en ese terreno reforzando su discurso de proyecto estable, de nueva etapa, de aprendizaje de errores pasados. El problema es que ese discurso se repite con demasiada frecuencia. Cada año es una nueva era, cada temporada una reconstrucción. Y aunque algunas de esas intenciones son sinceras, el fútbol no se mueve solo por buenas intenciones, sino por hechos acumulados. Desde el punto de vista deportivo, París ofrece un escaparate potente, pero también una fragilidad estructural que se nota especialmente en defensa. Los centrales viven expuestos, a veces desprotegidos por un mediocampo que no siempre equilibra, obligados a apagar incendios constantemente. Eso puede inflar estadísticas defensivas, pero también desgasta mentalmente. Para un jugador joven, ese desgaste prematuro es un riesgo. El Madrid, en cambio, ha demostrado saber construir defensas que protegen a sus centrales tanto como ellos protegen al equipo. No es una cuestión de nombres, sino de sincronización colectiva. Cuando el sistema funciona, el central brilla sin necesidad de heroicidades constantes.
Y cuando no funciona, el club sabe ajustar sin convertir a nadie en chivo expiatorio permanente. Otro detalle que se analiza con lupa es la evolución posible del jugador dentro del club. Pacho no sería una solución puntual, sino una inversión a largo plazo. Se estudia cómo podría crecer junto a otros perfiles jóvenes, cómo se complementaría con centrales más experimentados, cómo encajaría en diferentes esquemas según el entrenador de turno. El Madrid no ficha para un sistema, ficha para una idea que sobrevive a los cambios. Esa idea incluye algo que el PSG todavía persigue: continuidad, no solo de entrenadores, sino de roles, jerarquías y responsabilidades. Para un defensor, saber qué se espera de él hoy dentro de 3 años es fundamental. En Madrid, esa hoja de ruta existe, aunque no se haga pública. En París, a menudo se redefine sobre la marcha. Todo esto convierte la operación en un pulso silencioso, casi elegante, pero cargado de tensión. No hay declaraciones incendiarias porque no hacen falta. Las partes saben exactamente dónde están y qué se juegan. El PSG intenta cerrar filas, el Madrid espera el momento adecuado y el jugador observa, escucha y evalúa. No hay prisa porque no hay improvisación. Y eso, en el fútbol moderno, es casi revolucionario. Mientras el ruido mediático intenta acelerar procesos que requieren calma, los verdaderos protagonistas se mueven a otro ritmo. Un ritmo que no se mide en titulares, sino en convicciones. Por eso, cuando se habla de esta bomba, no se habla solo de un fichaje potencial, sino de una forma de entender el juego y el mercado. De cómo algunos clubes reaccionan y otros anticipan. De cómo el poder económico no siempre se traduce en poder de atracción cuando falta coherencia. El Real Madrid no necesita convencer al mundo de nada. Le basta conseguir haciendo lo que lleva décadas haciendo. Y en ese contexto, William Pacho no es una promesa más, es una pieza que encaja con demasiada precisión como para ignorarla. La escena sigue congelada, sin avanzar en el tiempo, pero cargada de significado. Cada detalle suma, cada silencio pesa, cada análisis refuerza la sensación de que esto no es un simple rumor. Es una historia que se está escribiendo con calma, y como suele ocurrir con las historias bien construidas, cuando llegue el momento de pasar la página, muchos se preguntarán cómo no lo vieron antes. Y es precisamente en esa sensación de inevitabilidad donde el asunto se vuelve todavía más interesante, porque no nace de la urgencia ni del ruido, sino de la coherencia. El Real Madrid no necesita convencer a Pacho de que es bueno, eso ya lo sabe. Tampoco necesita inflar su ego ni venderle un rol que todavía no ha ganado. Lo que pone sobre la mesa es algo más sutil y, a la vez, más poderoso, una lectura clara de lo que puede llegar a ser si da el paso correcto en el momento adecuado. En los despachos blancos no se habla de él como una solución desesperada ni como un parche elegante. Se habla de encaje, de cómo su perfil se alinea con una defensa que quiere ser dominante sin ser temeraria, sólida sin ser pasiva. Se analiza cómo su velocidad permite asumir riesgos en campo rival, cómo su serenidad reduce el número de faltas innecesarias cerca del área, cómo su disciplina táctica facilita que el bloque se mantenga compacto incluso cuando el partido se estira. Son detalles que, sumados, dibujan una imagen muy concreta. La de un central preparado para el fútbol que viene, no para el que ya pasó. El Madrid mira siempre hacia adelante, incluso cuando parece vivir el pasado. Y Pacho representa ese equilibrio entre presente fiable y futuro moldeable que tanto valora el club. Hay conversaciones internas donde se pone el foco en su capacidad de adaptación cultural, un aspecto que a menudo se subestima. Llegar al Real Madrid no es solo un reto deportivo, es una inmersión en una cultura de exigencia extrema. Todo se evalúa, todo se compara, todo se recuerda. Pacho, por su trayectoria y carácter, parece entender eso sin dramatizarlo. No llega con la idea de cambiar nada, llega con la disposición de aprender y competir. Esa humildad, lejos de ser un gesto menor, es una ventaja competitiva. En el PSG, ese mismo análisis genera inquietud, porque saben que no basta con igualar ofertas ni comprometer protagonismo. Saben que hay una dimensión simbólica que no controlan del todo. El Madrid no ofrece un contrato, ofrece pertenencia. Y eso, para muchos jugadores, pesa más de lo que se admite públicamente. Desde el punto de vista estrictamente futbolístico, también hay un elemento que inclina la balanza: la convivencia con la presión real. En Madrid, cada partido importa, incluso los que parecen intrascendentes. Esa presión constante, bien gestionada, acelera el crecimiento. No te permite relajarte, pero tampoco te deja estancarte. Para un central joven, eso es una escuela brutal, pero efectiva. En París,
La presión se concentra en momentos concretos. Grandes noches europeas, eliminatorias decisivas. El resto del tiempo, la liga ofrece un margen que a veces adormece. Para algunos jugadores eso es cómodo. Para otros, es un freno invisible. Pacho parece pertenecer a ese grupo que necesita estímulo constante, no solo picos de intensidad. Otro aspecto que se valora en silencio es su compatibilidad con diferentes perfiles defensivos. No todos los centrales se potencian entre sí. Algunos necesitan un complemento específico para brillar. Pacho, en cambio, tiene una versatilidad que le permite adaptarse a compañeros más agresivos o más posicionales sin perder identidad. Eso da margen al entrenador y estabilidad al proyecto. En el PSG, la rotación constante de piezas defensivas ha dificultado esa construcción de sinergias. Cada temporada parece empezar de cero. En Madrid, incluso cuando hay cambios, la base conceptual se mantiene. Para un defensor, esa continuidad es un refugio. Todo esto refuerza la sensación de que la operación, más que un pulso económico, es un choque de modelos. Uno basado en la acumulación de talento, otro en la integración del talento en una idea reconocible. Ninguno es intrínsecamente malo, pero no todos los jugadores encajan igual en ambos. Y Pacho, por perfil, parece encajar mejor en un ecosistema donde el orden y la lectura del juego se valoran tanto como la potencia y la agresividad. La escena sigue detenida, pero no estática. Es como un plano largo en el cine, donde aparentemente no pasa nada, pero cada gesto, cada mirada, cada silencio añade información. El Madrid observa sin prisa, el PSG calcula sin certeza y el jugador asimila el peso de una decisión que no se toma todos los días. No hay declaraciones porque no hacen falta. No hay ultimátums porque no convienen. Hay una calma tensa, una espera cargada de intención. Y en esa espera, el Real Madrid parece moverse con la seguridad de quien sabe que, cuando llegue el momento de actuar, el terreno ya estará preparado. Por eso esta historia no necesita avanzar en el tiempo para ganar profundidad. Basta con mirar con atención lo que ya está sobre la mesa. Los perfiles, las filosofías, las trayectorias. Todo apunta en una dirección que no se grita, pero se intuye. Y cuando el fútbol se mueve así, en silencio y con lógica, suele ser porque algo importante está a punto de tomar forma, aunque todavía nadie se atreva a decirlo en voz alta.